Santa Bárbara es la patrona de los artilleros, de los bomberos, de los mineros y de los electricistas. Y con motivo de esta festividad, el próximo 4 de diciembre, a las 11 de la mañana en la Plaza de la Merced se va a izar una bandera. Posteriormente va a haber una Eucaristía en la Basílica Nuestra Señora de la Merced y posteriormente se va a hacer entrega de las medallas conmemorativas del 500 aniversario del patronazgo de Santa Bárbara. Son unas actividades, es una jornada que está organizada por la Orden Militar de Santa Bárbara aquí en Jerez, que pues tiene apenas un año y pico de vida, y se puede decir que el acto del próximo día 4 va a ser esa puesta de largo. Y para contarnos, el motivo por el que Santa Bárbara es la patrona de estos profesionales y también el motivo por el cual se ha creado o se ha instaurado la Orden de Santa Bárbara aquí en Jerez, nos acompaña ya su presidente, Julián Calvo. Julián, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el 4 de diciembre va a ser esa puesta de largo, ¿no? Como comentábamos aquí antes de entrar en directo, por parte de la propia Orden de Santa Bárbara aquí en Jerez, con esa izada de bandera en la Plaza de la Merced y los actos que he comentado, ¿no? Esa misa, esa Eucaristía y esa entrega de imposición de medallas. Efectivamente, va a ser la segunda vez que celebramos la festividad de Santa Bárbara, pero la primera lo hicimos más en petit comité porque acabábamos de empezar, nos acababan de aprobar y los estatutos, y lo hicimos, la verdad que lo celebramos el año pasado, no estuvo mal, pero este año hemos querido darle un poquito más de empuje. Se está organizado todo porque ¿qué significa para vosotros, para la asociación, para la Orden de Santa Bárbara aquí en nuestra ciudad, la celebración de esta jornada, de este Día de la Patrona? Vale, es que esto tiene una condicionante histórico, sentimental también, porque esto nace de una reunión sin esperarlo de 2 o 3 que hicimos la mili en artillería. Sí. Y entonces pues empezamos, tú sabes, a contar las historias de nuestra juventud, de cuando hicimos la mili, y dijimos, hay que ver que aquí en Jerez se perdieron los cuarteles, aquí en Jerez se hacían unos actos bastante fuertes en cuanto al patronazgo de Santa Bárbara, porque había un grupo de artillería de campaña en el cuartel Fernando Primo de Rivera, que era el cuartel de Tempul, se le llamaba el cuartel de Tempul, y también había un regimiento de artillería antiaérea, el 74, donde está ahora mismo la universidad, en el Paseo de las Delicias. Entonces aquí había bastante tirón artillero en la ciudad, y desde que desaparecieron los cuarteles, pues prácticamente no hay actos que se recuerden de Santa Bárbara, prácticamente no hay. Quizá hay una misa que hacen en Capuchino, creo recordar, las damas de Santa Bárbara, y poco más. Y entonces nosotros pues quisimos recuperar algo de esta tradición. Evidentemente nosotros somos civiles y no vamos a hacer cosas de cuartel, porque no estamos en un cuartel, pero bueno, por lo menos que nuestros hijos y nuestros nietos conozcan a Santa Bárbara. Y si nosotros no hacemos algo, pues no la van a conocer, porque no hay esa tradición. Aquí ahora mismo se perdió. Bueno, también había residencias militares y es una forma también de atraer, ¿no?, a todas aquellas personas que en su día formaron parte del ejército de artillería, pues el poder participar también en esta celebración. Sí, esto está abierto a todo el mundo que tenga especial interés o devoción a Santa Bárbara. Invitamos desde este medio a todas las bárbaras que quieran acudir en el Día de sus Santos, pues que lo celebren con la patrona. Y se va a hacer a las 11 de la mañana una izada de bandera, ¿no?, allí en la Plaza de la Merced. Sí, en la Plaza de la Merced, frente a la puerta de la Basílica, pues el Ayuntamiento amablemente nos va a colocar un asta de bandera, y a las 11 vamos a tener una izada de bandera que la va a presidir un general que viene y la primera autoridad municipal, la alcaldesa, la van a presidir, y una vez que se ice la bandera con el himno español de fondo, pues nos metemos ya en la basílica y ahí vamos a tener una Eucaristía solemne en honor a la patrona. Al final de la Eucaristía se impondrán las medallas que ha editado el Arzobispado Castrense de Madrid, porque este año, en 2022,
se cumplen 500 años del patronazgo de Santa Bárbara. Estamos en el V siglo. Y en el mes de noviembre del año pasado, el Papa Francisco decretó el año jubilar de Santa Bárbara, desde el 4 de diciembre de 2021 al 4 de diciembre de 2022. ¿A qué finaliza este próximo domingo? Este domingo acaba el año jubilar de Santa Bárbara. Y entonces, por este motivo, el arzobispado castrense editó una medalla conmemorativa para todas las personas que son o han sido del cuerpo de artillería. Tienes que solicitarla previamente, tienes que verificar con algún documento que verdaderamente pertenece o has pertenecido al cuerpo de artillería, y entonces ya te conceden la medalla. Y nosotros la vamos a repartir después de la Eucaristía. Y además vamos a imponer también una medalla propia nuestra de la Orden para aquellas personas que no hayan sido artilleros, pues nosotros le vamos a poner la medalla a los que se hayan hecho socios durante este año jubilar. Vamos a hablar de las medallas del aniversario. ¿Ya se ha cerrado el periodo para poder inscribirse para todas aquellas personas que han formado parte del cuerpo de artillería? Sí, eso se cerró, creo que fue el día 20. ¿Y cuántas personas han inscrito? ¿Cuántas medallas le van a poner el próximo domingo? Ah, vale, eso es otra cosa. Que es diferente, ¿no? No, verás, es que si me habla a nivel arzobispado, yo la solicité a mediados de diciembre del año pasado, que la habían sacado hacía 2 semanas, llevaba 15 días, y ya había más de 3.000 solicitudes en España. Nosotros vamos a imponer unas entre 10 o 12 medallas de el arzobispado castrense, y luego las nuestras van a ser alrededor de 50. Que son personas que durante este año y pico de vida que tiene la Orden aquí en Jerez, se han unido a vuestra asociación. Sí, efectivamente. Que no tienen por qué ser personas que hayan pertenecido al cuerpo de artillería exclusivamente, ¿no? No, hemos abierto para todo el que tenga devoción o quiera pertenecer a la Orden y se lea los estatutos y vea nuestros fines. Entonces tú me dices, oye, mira, que mi abuela tiene fervor a Santa Bárbara de toda la vida, pues tu abuela se puede hacer socio de la Orden. Perfecto. Perfectamente, cumpliendo unos requisitos. ¿Y cuáles son los objetivos de la asociación? Bueno, porque el acto del domingo va a ser esa puesta de largo, como decimos, ¿no? Ya que el año pasado pues, se hizo un poco más petit comité. ¿Cuáles son los objetivos de la propia Orden de Santa Bárbara aquí en Jerez? ¿Qué finalidad tenéis? Efectivamente, digamos que tenemos una doble vertiente, una sentimental, en el sentido de que queremos conocernos, aquellos que hemos pasado por el cuerpo de artillería y los que no. Entonces va a ser un lazo de unión entre aquellas personas para hacer ratos de convivencia. Entonces nosotros lo que perseguimos son ratos de convivencia entre nosotros. La otra vertiente, la cultural, vamos a intentar de dar por lo menos 2 o 3 conferencias al año sobre temas específicos. Por ejemplo, este mes de noviembre hemos dado una conferencia sobre los héroes de artillería, Daoíz y Velarde. No sé si te suenan. Daoíz y Velarde pues fueron 2 héroes de la artillería española que lucharon contra los franceses en Madrid cuando se levantó el pueblo de Madrid. Y entonces estuvimos contando un poco la historia. Queremos ser ese eslabón entre lo castrense y la sociedad civil. Nosotros no somos militares, aunque haya militares también dentro de la asociación. Hay personas que son militares y pueden pertenecer a la asociación sin ningún tipo de problema. Pero queremos ser ese eslabón y llevar ciertas tradiciones y cierta cultura a la sociedad civil. Al que le guste bien y al que no, pues nada, tendrá que buscarse otro espacio. Pero al que le interese tiene las puertas abiertas para poder conocer y participar también en las actividades que organicéis. Esta conferencia ha sido en noviembre. A partir ya de este año 2023 entiendo que tiene un calendario preparado, ¿no?, para más actividades. Sí, las actividades van a ser culturales y algunas visitas. Pues a lo mejor podemos quedar un día para ir a ver un museo militar, o mira, precisamente ahora en Sevilla, hasta el día 15 de diciembre, quiero recordar, está abierto en la Plaza España, en el Museo del Ejército, una exposición sobre Santa Bárbara. Y hay distintas imágenes, distintos cuadros sobre la historia del patronazgo de Santa Bárbara, la artillería española. Hace 2 semanas ha habido otra en San Fernando, de esta índole también, que la
la organizó el RACTA 4, sí, el Regimiento de Artillería Antiaérea número 4 de aquí de la provincia de Cádiz. Que está en San Roque. Está en San Roque. Y entonces, pues, cuando haya alguna cosita así que nos pueda gustar, pues se lo ofrecemos a los socios y bien alquilamos un autobús si somos muchos, o si no nos vamos en 3 coches y echamos el rato fuera. Julián, ¿qué hay que hacer para aquellas personas que quieran pertenecer a la asociación? No sé si tiene que tener algún requisito o no específico o algún compromiso con la propia asociación. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Nosotros tenemos un correo electrónico que es artilleros.santabarbara@outlook.es. A partir de ese correo, y además en las redes sociales estamos subiendo nuestros actos, y pronto tendremos una página web que no la tenemos todavía, pero estamos por hacerla. Entonces, si no, pues no sé cómo te diría, a alguno que nos conozca pues puede ponerse en contacto con nosotros. Vamos a repetir el correo electrónico: artilleros.santabarbara@outlook.es, artilleros.santabarbara@outlook.es. Ahí en ese correo se pueden poner en contacto con la asociación, con la Orden de Santa Bárbara aquí en Jerez, y si no, pues por redes sociales también es una forma fácil de contactar. Ahora mismo, ¿cuántos socios sois? ¿Cuántas personas pertenecéis? Ahora mismo somos unos 50. 50 personas. Empezamos el año pasado, después de aquella conversación, 2 o 3, luego subimos a 10, 12 y bueno, hasta ahora hemos llegado hasta a 50. Y parece ser que hay ganas de asociarse más personas, porque están viendo que las poquitas cosas que hacemos tratamos de hacerlas lo mejor posible. No queremos ser una asociación que haga muchas actividades, porque entendemos que hoy día las personas tienen su familia, sus cofradías, sus peñas. Tampoco queremos llenar esto toda la semana con un acto, porque la gente se va a quemar. Preferimos hacer 3, 4 actividades bien hechas al año y que la gente pueda participar en ellas. Bueno, pues, por cierto, al acto del domingo está abierto a todo el mundo, a toda la ciudadanía que se quiera acercar tanto a la Plaza de la Merced para ver ese acto solemne de la izada de bandera y posteriormente también participar en la Eucaristía. En la Eucaristía. Si quiere podemos hablar un poquito de la historia. De Santa Bárbara, eso iba ahora, porque Santa Bárbara es la patrona ya no solamente de los artilleros, sino bomberos, mineros y electricistas. Bien, pues Santa Bárbara se le denomina Santa Bárbara de Nicomedia, porque nació en la ciudad de Nicomedia a finales del siglo III, sobre el 276, creo recordar, de nuestra era, bajo el Imperio Romano, en la península de Anatolia, lo que es hoy Turquía. Esa ciudad se encontraba cerca de lo que hoy es İzmit, una ciudad que está en Anatolia, en Turquía. Esa ciudad se fundó en el 266, creo que fue, antes de Cristo, por Nicomedes. Por eso de ahí el nombre de Nicomedia, que Nicomedes era un rey de aquella zona, cuando dominaba aquella zona el Imperio Helénico, los griegos. Entonces, como te dije, Santa Bárbara es de finales del siglo III. Pues es una chica que nace en un castillo, porque su padre era un señor acomodado, rico de aquella época, de aquella zona, y entonces él la encierra en un castillo para, digamos, reservarla de que no le saliese novio y que no se enamorase de nadie, para él buscarle un marido acorde a su posición. ¿Qué ocurre? Que Santa Bárbara, las personas que la llevan para educarla, pues uno de ellos es cristiano. Y entonces ella se vuelve al cristianismo dentro de esa torre. El padre era pagano, adoraban a otros dioses, y era cuando se estaba extendiendo el cristianismo, ¿no? En los primeros siglos. Y entonces, pues cuando el padre se entera de que ella se ha hecho al cristianismo, pues empieza a martirizarla, le ponen unas ropas que le rajan la piel y está sangrando, pero todo lo que le hacen, pues mediante milagros se va salvando. Entonces incluso dice que la pasean desnuda por el pueblo
y al volver vuelve vestida y nadie sabe cómo volvió vestida. Y todas las heridas que le hacían al día siguiente estaba como si no le hubiese pasado nada. Hasta que, después de haberla martirizado tanto tiempo, pues decide el padre de matarla. Y la degolla, le corta la cabeza y en el momento que le corta la cabeza, ¡plaf!, le cae un rayo y mata el rayo al padre. Se hace, ¿verdad?, el refrán este tan jerezano de mal rayo te parta. Pues a este hombre le pasó literalmente. Le vino como anillo al dedo el refrán. Y entonces, por eso del rayo, sí, lo que son las explosiones, la electricidad, los mineros, la pólvora, la artillería, toman a Santa Bárbara como patrona. Y entonces hay una fecha que es el 1522, justo 500 años hace el domingo, que en el castillo de Burgos, pues un capitán, Juan de Tama, bueno, no me acuerdo, hubo un capitán que ordenó que se tirasen durante todo el día cañonazos en honor a Santa Bárbara, que era ese día, el 4 de diciembre. De 1522. Y a partir de ahí ya se tomó a Santa Bárbara como patrona de la artillería española. De ahí los 500 años del aniversario del patronato Comenzó en Burgos. De Santa Bárbara. Comenzó en Burgos. Bueno, pues, oye, que hemos aprendido también la historia de Santa Bárbara y el porqué de ser patrona de estas profesiones, ¿no? Esa es una de nuestras metas. Mineros y los Esa es una de nuestras metas culturales. Pues también dar a conocer, ¿no?, la historia de Santa Bárbara, todo lo que... La historia de la artillería española, del ejército, etcétera, etcétera. Bueno, pues Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues recordar que este próximo domingo, 4 de diciembre, en la Plaza de la Merced se va a realizar ese acto de izada de bandera y posterior Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced y posteriormente esa imposición de medallas, tanto las castrenses como la que ha organizado también la Orden de Santa Bárbara aquí en Jerez, y que este sea pues una de otras tantas actividades que organicéis desde la propia asociación. Muchas gracias. Dan el 90% de agua. Si llueve mucho, no haremos la izada de bandera y nos meteremos directamente en la basílica. Bueno, pues eso es también saberlo, a ver qué pasa de acá entonces. Oye, sí. Todavía quedan 4 días o 5, a ver si hay suerte. Gracias Julián. Vamos a quedarnos ahora con un momento de la conferencia del doctor Carlos Infantes Halcón. Ayer, la tarde de ayer, realizó una charla en las instalaciones de la Real Academia San Dionisio dentro del ciclo de Medicina y Sociedad. La conferencia se titulaba 50 años historia de la cirugía cardiovascular y precisamente fue el doctor Carlos Infantes Halcón, que es cirujano y también presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, el encargado de realizar este análisis de estos 50 años de historia de la cirugía cardiovascular. Nos vamos a quedar con un momento de su intervención. Hablar de 50 años de la historia de la cirugía cardiovascular es relativamente sencillo. Es una especialidad que nace, se desarrolla y tiene obligadamente que cambiar en 50 años. ¿Dónde podríamos decir que empieza la cirugía cardiovascular? Pues podríamos referirnos a aquellas heridas de guerra, cuando se empezaba a tratar a una lesión en un momento en un campo de batalla. Y ahí se hacían heroicidades, pero no tenemos seguimiento de ello. Pero no es una fecha que pudiésemos valorar como comienzo. La medicina empieza teniendo una proximidad directa con el paciente, de forma que la palpación, la ocultación, yo recuerdo cuando yo escuchaba a mis hijos si tosían un poco, escuchándoles sobre el pecho directamente, que es como mejor se oye, pero la higiene obligó a que esas cosas se modificasen. Lo que he tratado es de huir de la tecnología específica, porque aunque hay personas que la entenderán perfectamente, como mi amigo Vargas Machuca, no creo que debería castigar al resto con algo incómodo. Entonces, debo reconocer públicamente que el escudo de la Academia San Dionisio es más bonito que el nuestro. Es realmente precioso. Bien, decía que como consecuencia de temas de higiene,
nos vemos obligados a establecer una distancia con el paciente. Esta es la primera forma en que se podían escuchar el pulmón o el corazón de un paciente. Pero esto es el principio de algo que yo me gustaría que pensásemos, aunque no es el tema de la charla, pero sí que este es el primer paso en que la sociedad empieza a alejar el paciente del médico. Al principio fue así, pero seguíamos palpando, seguíamos percutiendo, seguíamos valorando las vibraciones pulmonares, pero el electrocardiograma, que ha ayudado muchísimo, era algo que se interponía, nos lo daba una información, pero la hacía el médico. Hacíamos analítica y nos venía el informe. Pero han pasado los años y ahora el médico ve al paciente, a veces le saluda, a veces mira al ordenador ya directamente y pide analítica, radiografía, electrocardiograma, resonancia nuclear magnética, tomografía axial computarizada, y cuando llevan los informes toma las decisiones en función de la información que personas que no han visto siquiera al enfermo, simplemente han hecho una analítica o un estudio, informan al médico que lo ha estudiado. Esa separación, que ha sido buena, si la hemos perdido por completo, nos hemos equivocado en medicina. El médico hace 500 años lo que tenía es magia y nada de técnica, pero había una magia absoluta y había una vocación y un respeto absoluto sobre esa persona. Con el tiempo tenemos una enorme cantidad de tecnología, pero no hemos ido separando del enfermo. Como en la medicina no mantengamos un porcentaje de la magia, que es la fe que el enfermo tiene en el médico, estamos perdiéndolo todo. Si miramos solamente un ordenador, terminamos siendo no humanistas y además tenemos parte de la capacidad de curación del enfermo, la hemos perdido. Y esto lo pongo porque es un ejemplo de aquello que empezó siendo. Pero ¿cuándo podríamos decir que empieza la cirugía cardiovascular? Hablemos de los años 40. En los años 40 tenemos el cierre del ductus. El ductus es una conexión que normalmente tiene que existir en nuestro organismo hasta el momento del nacer. Y después se debe cerrar automáticamente por unos mecanismos que no vienen al caso a explicar. Pero se deben cerrar. Pero hay circunstancias en las que no se cierra. Y se debe hacer. Afortunadamente es un tratamiento muy simple, puesto que no hay que tocar el corazón. Hay que ver la parte que están conectadas, las dos partes del corazón, cerrarla con un punto y se ha terminado. Luego, ¿podríamos decir que eso es cirugía cardíaca? Pues no. Vamos a entrar en algo más de profundidad porque el corazón no se toca. La coartación de aorta, que el Crawford es un nacimiento también, en el que la aorta en un punto determinado queda angulada y estrecha. Entonces no pasa la sangre por el sitio donde tiene que pasar, lo cual quiere decir que hay que reconstruirla. Pero tampoco se toca el corazón, luego tampoco nos preocuparía más. Los niños azules, la enfermedad de tetralogía de Fallot, en la que se soluciona parcialmente con una enfermedad, con una operación de Blay-Taussig, también del 44, que no vamos a entrar en ella, pero son todas operaciones paliativas sin llegar al corazón. Sin embargo, en un momento determinado, sí llegamos a tocar el corazón. Este es un esquema en el que verán que el corazón tiene un trozo quitado y a través de él se ven una serie de cuerdas que están ancladas a un músculo y a su vez están soportando una válvula del corazón que se llama la válvula mitral. Pues cuando, como consecuencia del reumatismo poliarticular agudo que teníamos en los años 40 o los años 50, hoy día ya no existe, esa válvula enfermaba y entonces requería, como único tratamiento en aquel momento, abrirla introduciendo el dedo a través de una parte del corazón, provocando que no perdiese sangre a través de ese torniquete que se está viendo ahí, y con el dedo, con la ayuda del dedo y la parte externa sobre el corazón apretando, se hacía el esfuerzo de romper la parte que estaba pegada como consecuencia de la enfermedad. Ahí diría yo que ese es el primer momento en que podemos hablar del nacimiento de la cirugía cardiovascular, porque realmente se ataca el corazón, se resuelve temas que están dentro del corazón, aunque no se puede abrir porque hay que dejar que el corazón siga funcionando sin sangrar. Pero ya entramos en algo más profundo. En los años 50, aquí tenemos una chiquita a la que envuelta en cubitos de hielo y enfriándola se puede conseguir que la temperatura del organismo baje hacia 9-10 grados sobre cero. Cuando eso ocurre,
y teniendo muy importante el cerebro también enfriado como consecuencia de los cubitos de hielo alrededor, se puede abrir y parar al corazón durante 2 o 3 minutos sin que ocurra nada, aunque no le llegue sangre al cerebro. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama enfriamiento por superficie, o cold cooling, que es inmersión en agua, hielo, etcétera, etcétera. Pero esto era una hazaña hacer eso, aunque en este caso está claro que está publicado porque fue un éxito, pero evidentemente hubo tremendos fracasos que complicaron mucho la cosa. En el caso anterior, para ver de fracaso, el cirujano que hizo esto, un cirujano inglés, hizo una operación de esta y se le murió el paciente. Entonces fue muy atacado por la clase médica, pero el hombre estaba tan convencido que debería hacerlo, que un día programó 3 casos en 3 hospitales distintos. Hizo el primero y falleció, hizo el segundo y falleció, y fue al tercero en el mismo día para que nadie le pudiese frenar. Y consiguió que el tercero funcionase. Y que a partir de ese momento, habiendo perdido los 3 primeros casos, sin embargo, le dio vida a esta cirugía. Bueno, pues esto fue algo parecido. Este caso fue un éxito y funcionó muy bien. Pero no era suficiente. ¿Qué podíamos hacer? Entonces, si miran esta imagen, observarán que hay la silueta de un adulto y la silueta de un niño. El adulto es el padre, y utilizando el corazón del padre, sacando la sangre de la parte roja, que es la arteria que lleva oxígeno, haciéndola pasar por un artilugio intermedio para que no pierda la temperatura, se vuelve a inyectar en la parte aorta del niño para que la distribuya por el resto del cuerpo, pero ya no entra en el corazón. Y antes de que llegue la sangre al corazón, por las tuberías azules, se pasa a un reservorio, se calienta y se vuelve a inyectar en el padre. Luego el padre está funcionando, el corazón del padre funciona para el hijo y para él durante el tiempo en que, ya aislado, sabiendo que no hay problema, el corazón podemos abrirlo, tratarlo y resolverlo. Como es el caso que se ve en la imagen de abajo, en el que se ve donde pone defecto, es la falta de conexión de una parte del músculo con la parte de arriba, que sería lo que se llama una comunicación entre los 2 ventrículos. Esto se hizo gracias a esta tecnología, pero aún así era muy complejo, porque la sangre del padre y la sangre del hijo tenían que ser 100% compatibles. Si no, podía haber todos los trastornos que conlleva una transfusión sanguínea no homóloga. Luego, esto fue demostrar que se podía, y pronto empezaron otras cosas. Pero esta fotografía que vais a ver es absolutamente histórica. Este es justamente el caso en el que se hizo ese, en el que a la derecha está el padre, al que prácticamente nadie le presta atención, sin embargo está conectado a la hija que se está tratando. Hay una persona que está haciendo la cirugía que se llama Walton Lilleheim, que es el súper pionero de la cirugía cardiovascular con este tipo de intervención. Pero si miran ahí a la izquierda, el segundo ayudante, está el doctor Norman Shanway. Norman Shanway, os sonará ahora cuando siga hablando, de que fue el que diseñó el trasplante cardíaco. Él fue el padre del trasplante cardíaco, aunque, lógicamente, como consecuencia de unos problemas legales, el primer trasplante de corazón no lo hizo él, sino que se hizo en Sudáfrica, como ustedes saben, por una persona que había sido alumno suyo, pero que aprovechando que las condiciones legales en Sudáfrica no eran un problema, lo hizo. Pero sin embargo, Shanway, que está de segundo ayudante con el doctor Walton Lilleheim, y el doctor Cohen, que está simplemente mirando, después se reunieron y formaron el Servicio de Cirugía Cardiovascular de la Universidad de Stanford, que probablemente es el de más prestigio, junto con Kirkland en Alabama, los 2 servicios, uno en pediátrica y otro en adultos, más prestigiosos del mundo durante la época en que la cirugía cardíaca se fue desarrollando.